La almirante Sarah Chen se encontraba en la cubierta de observación de Nexus Prime, observando cómo su pequeña flota de 5 naves atracaba en la enorme estación espacial. Las naves parecían diminutas frente a la gigantesca estructura que servía como el corazón de la civilización galáctica. A su alrededor, seres alienígenas de todas las formas y tamaños susurraban y señalaban las naves humanas. «Mira esas cosas primitivas», dijo el embajador Sistul, con su piel azul brillando bajo las luces de la estación. Los antebrazos del diplomático Veltari gesticularon dramáticamente hacia las naves humanas. «Todavía usan motores de fusión». «Fusión. Mi pueblo abandonó esa tecnología hace 3.000 años». Sarah mantuvo un rostro sereno, pero por dentro sentía la punzada de cada palabra. La Tierra había trabajado durante 50 años para construir esas naves. Representaban el mayor logro de la humanidad en tecnología espacial. Para ella, eran hermosas. Para los alienígenas reunidos en la cubierta de observación, eran objetos de burla. Los humanos creen que esos juguetes pueden sobrevivir en un combate espacial. Se rió C-19, un ser hecho enteramente de cristal viviente del colectivo cristalino. Su voz sonó como campanas de viento en una tormenta. Nuestros exploradores informan que sus armas son simples proyectiles cinéticos. Ni plasma, ni disruptores cuánticos, solo balas de metal disparadas muy rápido. Más risas llenaron la cubierta de observación. Sarah observó cómo un grupo de criaturas insectoides de la Confederación Colmena chasqueaba sus mandíbulas en lo que ella había aprendido que era su versión de la risa. Incluso los pacíficos monjes cenobianos, generalmente respetuosos con todas las formas de vida, negaban con la cabeza con tristeza ante la flota humana. La reunión del Consejo Galáctico estaba programada para comenzar en 1 hora. Sarah sabía lo que se venía. La Tierra había solicitado la membresía plena en la comunidad galáctica. Habían seguido todos los procedimientos adecuados, presentado todos los documentos requeridos y demostrado su capacidad para viajar entre estrellas. Pero al ver las reacciones de estos seres, Sarah se dio cuenta de que seguir las reglas podría no ser suficiente. Almirante Chen la llamó el hegemón Borak, el líder supremo de la hegemonía Tari. Su enorme figura se acercó a ella, y cada paso hacía vibrar ligeramente la cubierta. Debo decir que su especie muestra una notable valentía al traer tales naves a una estación militar. La mayoría de las civilizaciones esperan hasta tener naves de guerra adecuadas antes de solicitar ser miembros del Consejo. Sarah se enderezó el uniforme y miró hacia arriba al líder alienígena de 3 metros de altura. Estas son naves de guerra adecuadas, hegemón. Han servido bien a la Tierra en nuestros ejercicios de defensa del sistema. Defensa del sistema, repitió Borak, y su risa retumbó por toda la cubierta. Mi querida almirante, la defensa del sistema es un juego de niños. La verdadera guerra ocurre a través de años luz, con armas que pueden fracturar planetas y escudos que pueden detener estrellas. Esas barquichuelas suyas no sobrevivirían ni 5 minutos contra una flota de guerra de verdad. El hegemón está siendo generoso, añadió CV-9. Nuestras computadoras de batalla han analizado sus naves. 3 minutos sería más preciso. Quizás 2 si se enfrentaran a nuestros acorazados más nuevos. Sarah sintió que sus manos se cerraban en puños, pero se obligó a mantener la calma. Quizás se sorprenderían de lo que la ingeniería humana puede lograr. Esto provocó otra oleada de risas de los alienígenas reunidos. Incluso algunas de las especies más educadas parecían divertidas con su afirmación. «Almirante», dijo Sistul, su tono adoptando ahora una falsa seriedad. «No quiero ofender a su especie. Han logrado algo notable con solo llegar a las estrellas. Pero la guerra es un arte que lleva milenios perfeccionar. Los Veltari han estado librando batallas espaciales desde antes de que su sol naciera. El colectivo cristalino tiene tecnología de armas más allá de su comprensión. Incluso el miembro más joven de este consejo tiene una experiencia militar que abarca miles de años. Y, sin embargo, dijo Sarah en voz baja, los humanos hemos estado luchando en guerras durante toda nuestra historia, todos los días durante miles de años. Conflictos planetarios, desestimó el hegemón Borak con un gesto de su enorme mano. Peleas por tierra, agua y recursos. Eso no es lo mismo que la verdadera guerra. El combate espacial requiere precisión, tecnología y sistemas de armas que puedan adaptarse a cualquier amenaza. Sus naves llevan cañones fijos y blindaje de metal. Son piezas de museo, no naves de guerra. La multitud de alienígenas había crecido.
Se corría la voz por la estación de que los humanos estaban ofreciendo entretenimiento con su flota primitiva. Sara podía ver a seres que no reconocía señalando y grabando con sus dispositivos. «Tengo una propuesta», dijo C-19, su forma cristalina brillando con lo que Sara estaba aprendiendo a reconocer como una diversión maliciosa. En lugar de la membresía plena, ¿por qué no otorgarles a los humanos el estatus de observador? Podrían ver a civilizaciones de verdad, llevar a cabo una guerra como es debido. Quizás podrían aprender algo útil. Una idea excelente, convino Sistul. Podrían servir como naves de mensajería. Tal vez llevar mensajes entre naves militares de verdad durante los ejercicios de combate, aunque necesitaríamos escoltarlos, por supuesto, por su propia seguridad. El representante insectoide de la Confederación Colmena chasqueó y zumbó en su propio idioma, que el traductor universal interpretó como: «Los humanos podrían servir como suministros de alimentos de emergencia para nuestros guerreros. Sus naves son ciertamente lo suficientemente grandes como para llevar provisiones adecuadas». Este comentario provocó la carcajada más fuerte hasta el momento. Sara sintió que su rostro ardía de vergüenza e ira, pero se mantuvo firme. «Agradecemos la consideración del Consejo», dijo con los dientes apretados. «Sin embargo, la Tierra solicita la membresía plena basándose en nuestros logros y potencial, no solo en las capacidades actuales de nuestra flota». «Potencial», repitió el hegemón Borak, como si la palabra tuviera un mal sabor. «Las especies jóvenes siempre hablan de potencial, pero el potencial no gana batallas. La tecnología gana batallas. La experiencia gana batallas. La capacidad de adaptarse y superar a fuerzas enemigas superiores gana batallas. Su especie no tiene ninguna de estas cosas». Además, añadió C-9, ¿qué aportarían a nuestras iniciativas de defensa? La galaxia se enfrenta a amenazas reales. El enjambre devorador se fortalece en las regiones oscuras más allá de nuestras fronteras. Flotas piratas asaltan nuestras colonias exteriores con naves que podrían destruir toda su flota sin sufrir daños. Necesitamos miembros que puedan luchar, no observadores que necesiten protección. Sara volvió a mirar sus naves. La NTHS Desafío, su nave insignia, mostraba cicatrices de impactos de asteroides durante el viaje a Nexus Prime. La NTHS Castigo mostraba signos de reparaciones apresuradas hechas durante su parada en la estación Kepler. Estas naves habían llevado a la humanidad a través de distancias imposibles para llegar a este momento. Representaban los sueños y esperanzas de 10.000 millones de personas en la Tierra. «Muy bien», dijo finalmente. «La Tierra aceptará el estatus de observador por ahora, pero creo que podrían descubrir que el potencial humano vale más de lo que piensan». «Estoy seguro de que nos sorprenderemos con sus contribuciones», dijo Sistul, su tono dejando en claro que esperaba que esas contribuciones fueran mínimas, en el mejor de los casos. Mientras los alienígenas comenzaban a dispersarse, volviendo a sus preparativos para la sesión formal del Consejo, Sara permaneció a la cubierta de observación. Sus 5 naves estaban en sus muelles asignados, empequeñecidas por las enormes naves que las rodeaban. El crucero alienígena más pequeño era el doble de grande que su nave insignia. Los acorazados más grandes eran del tamaño de ciudades. Pero Sara había estudiado los informes de los servicios de inteligencia de la Tierra. Sabía cosas sobre la historia militar humana que estos alienígenas nunca habían aprendido. Sabía de batallas ganadas contra probabilidades imposibles, de victorias logradas a través de la determinación en lugar de la tecnología superior. Sabía de la capacidad humana para el sacrificio, la adaptación y la pura y obstinada negativa a rendirse. Los alienígenas pensaban que le estaban dando a la Tierra la oportunidad de aprender de civilizaciones superiores. Sara sospechaba que muy pronto la galaxia aprendería algo sobre la humanidad, algo que podría sorprenderlos a todos. La sesión formal estaba a punto de comenzar, y la almirante Sara se encaminó hacia las cámaras del Consejo, representando una especie que acababa de ser descartada como irrelevante para la seguridad galáctica. Se preguntó cuánto tiempo tardaría en demostrarse que esa evaluación era incorrecta. Habían pasado 6 meses desde que la Tierra recibió el estatus de observador en el Consejo Galáctico. La almirante Sara Chen había regresado a la Tierra con informes sobre tecnología alienígena avanzada y promesas de una eventual membresía plena. La flota humana se había ampliado a 12 naves, todavía pequeña para los estándares galácticos, pero representando una inversión significativa para la economía de la Tierra. Entonces comenzaron a llegar las advertencias desde los territorios del borde exterior.
El capitán Marcus Torres estaba en el puente de la NTHC Desafío, leyendo los últimos informes de inteligencia con creciente preocupación. Colonias enteras estaban quedando en silencio. Las naves enviadas a investigar nunca regresaban. Los pocos supervivientes que lograban escapar hablaban de algo llamado el enjambre devorador. Capitán, llamó la teniente Sarakin desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde Nexus Prime. Está marcada como una transmisión de emergencia del Consejo. La pantalla principal cobró vida, mostrando los familiares rasgos azules del embajador Sistul. Pero la confianza arrogante que Torres recordaba de su primer encuentro había desaparecido. El diplomático Beltari parecía cansado y preocupado. A todos los miembros y observadores del Consejo, comenzó Sistul. El Consejo Galáctico solicita oficialmente asistencia militar inmediata de todas las especies miembros. La amenaza que tanto hemos temido ha surgido de las regiones oscuras más allá de nuestras fronteras. El enjambre devorador ha comenzado un asalto sistemático a nuestras colonias exteriores. Torres se inclinó en su silla de mando. Había oído rumores sobre el enjambre durante su tiempo en Nexus Prime, pero la mayoría de los alienígenas lo trataban como una vieja leyenda. Los informes iniciales indican que el enjambre está formado por entidades biomecánicas que se adaptan para contrarrestar nuestras armas y defensas. Continuó la transmisión. Nuestras flotas más avanzadas han sufrido graves bajas. El tercer grupo de batalla del colectivo cristalino fue completamente destruido en Sigma Centauri. La segunda flota Beltari logró evacuar solo al 30% de su personal de la batalla en la estación próxima. La transmisión cambió a imágenes de batalla que hicieron que Torres aferrara los reposabrazos. Enormes naves orgánicas, de aspecto retorcido y anómalo, pululaban alrededor de elegantes naves alienígenas. Rayos de energía que deberían haber atravesado cualquier blindaje parecían rebotar inofensivamente en las naves del enjambre. Misiles de precisión explotaban sin efecto contra cascos que parecían cambiar y adaptarse en tiempo real. Se solicitan todas las fuerzas disponibles. Preséntense en el comando de la flota en Nexus Prime para ser asignados a posiciones defensivas, concluyó Sistul. Esto incluye a las especies observadoras. Cualquier contribución, por pequeña que sea, puede resultar valiosa en el conflicto que se avecina. Torres sonrió con amargura ante ese último comentario. Incluso enfrentando la extinción, los alienígenas no podían resistirse a un sutil insulto a las capacidades humanas. Altere el rumbo hacia Nexus Prime, ordenó, máxima potencia y envíe un mensaje a comando de la Tierra. Díganles que vamos a la guerra. El viaje a Nexus Prime duró 3 días a máxima aceleración. Cuando llegaron, Torres se sorprendió por lo que vio. La imponente estación espacial mostraba signos de modificaciones apresuradas. Se habían añadido plataformas de armas en cada superficie disponible. Los generadores de escudos zumbaban a máxima potencia. Lo más revelador de todo era que los muelles de atraque estaban casi vacíos. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó la teniente Kim mientras su pequeña flota humana se acercaba a la estación. Luchando por sus vidas, probablemente, respondió Torres. Fueron dirigidos a un muelle de atraque remoto, lejos del centro de mando de la estación. A Torres no le sorprendió. Incluso en una crisis, los humanos seguían siendo considerados participantes de segunda clase. La sala de informes estaba medio vacía. Torres reconoció a algunos de los comandantes alienígenas de su visita anterior, pero muchas sillas estaban vacías. Los que quedaban parecían exhaustos y derrotados. El almirante Keitar de la tercera flota Beltari estaba al frente de la sala, con su uniforme, normalmente impecable, arrugado y manchado. La situación es peor de lo que indican nuestros informes públicos, comenzó sin preámbulos. El enjambre no solo está destruyendo nuestras colonias, está aprendiendo de cada encuentro. Las armas que funcionan en la primera batalla son inútiles en la segunda. Los sistemas de defensa que hoy mantienen la línea son superados mañana. Una pantalla holográfica mostraba las líneas de batalla actuales. Marcadores rojos indicaban las posiciones del enjambre. Azules, las fuerzas galácticas. Había demasiado rojo en el mapa. Necesitamos tiempo para desarrollar nuevas contramedidas, continuó Keitar, lo que significa que necesitamos fuerzas dispuestas a comprarnos ese tiempo mediante acciones de demora y misiones de reconocimiento. Torres sintió una familiar sensación de desasosiego. Sabía a dónde iba a parar esto. La flota observadora humana será asignada a tareas de reconocimiento avanzado,
anunció Keitar, confirmando las sospechas de Torres. Sus naves únicas podrían ser capaces de recopilar inteligencia sin activar las respuestas adaptativas del enjambre. Su tecnología primitiva podría ser una ventaja en este caso. Varios comandantes alienígenas asintieron. Torres se dio cuenta de que no esperaban que las naves humanas sobrevivieran a estas misiones. Estaban pidiendo a la humanidad que muriera para que las verdaderas fuerzas militares pudieran planificar mejores estrategias. ¿Qué tipo de reconocimiento?, preguntó Torres. Misiones de penetración profunda en el espacio controlado por el enjambre, respondió CRST-9. Su forma cristalina ahora mostraba fracturas por tensión que no estaban allí hacía 6 meses. Necesitamos entender sus operaciones base, sus métodos de construcción de naves, su estructura de mando. Esta información es vital para desarrollar contramedidas efectivas. ¿Cuántas naves han perdido en estas misiones de reconocimiento?, preguntó la capitana Elena Vázquez de la NTHS Castigo. La sala quedó en silencio. Finalmente, Keitar respondió. Todas. Torres intercambió miradas con sus compañeros capitanes humanos. Les estaban pidiendo que volaran en misiones suicidas para que los planificadores alienígenas pudieran estudiar los restos y aprender algo útil. Entendemos los riesgos, dijo Torres finalmente. ¿Cuándo partimos? Inmediatamente, respondió Keitar. El enjambre avanza hacia el sistema Kepler. Ese sector contiene 3 mundos habitados y un importante centro de transporte. Si cae, el enjambre tendrá un camino despejado hacia las colonias interiores. ¿Qué fuerzas defienden Kepler?, preguntó el capitán Park de la NTHS Determinación. La tercera flota Beltari establecerá posiciones defensivas alrededor de Kepler Prime, explicó Keitar. Su misión de reconocimiento sondeará las posiciones del enjambre en el sistema exterior e informará sobre sus capacidades y números. Torres miró la pantalla táctica que mostraba el sistema Kepler. Era una configuración estándar. Un cinturón de asteroides exterior, varios gigantes gaseosos, 3 planetas rocosos en la zona habitable. Terreno perfecto para el tipo de batalla que los comandantes navales humanos habían estudiado durante siglos. Necesitaremos total libertad táctica, dijo Torres, sin restricciones en nuestros protocolos de enfrentamiento. Varios comandantes alienígenas parecieron sorprendidos. ¿Protocolos de enfrentamiento?, preguntó CRST-9. Esta es una misión de reconocimiento. No se espera que se enfrenten directamente al enemigo. A veces, el mejor reconocimiento requiere acercarse al objetivo, replicó Torres. Puede que necesitemos sondear sus defensas activamente. Keitar hizo un gesto displicente. Haga lo que crea mejor, capitán. Sus órdenes son recopilar inteligencia y transmitirla de vuelta a la flota principal. ¿Cómo lo logre es su decisión? Torres sonrió. Los alienígenas acababan de darle exactamente lo que quería. Permiso para luchar la batalla a su manera. ¿Entendido, almirante? La flota humana partirá hacia Kepler en 1 hora. Mientras la reunión se disolvía, Torres escuchó las conversaciones de varios comandantes alienígenas. Hablaban en voz baja sobre los humanos en tonos que mezclaban lástima con resignación. Algunos hicieron apuestas sobre cuánto tiempo sobrevivirían las naves humanas. Las estimaciones más optimistas les daban 6 horas después del primer contacto. Torres no corrigió sus suposiciones. Dejemos que piensen que la humanidad caminaba ciegamente hacia una trampa mortal. Dejemos que crean que la tecnología primitiva humana sería inútil contra un enemigo adaptativo. Los alienígenas estaban a punto de aprender algo sobre la guerra humana que ninguna cantidad de tecnología avanzada podría enseñarles. Estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando una especie que había estado luchando en guerras durante toda su existencia finalmente encontraba un enemigo digno de su total atención. El enjambre devorador se había adaptado para contrarrestar todos los sistemas de armas avanzados de la galaxia, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que considerara morir en batalla no como un fracaso, sino simplemente como otra opción táctica. El sistema Kepler parecía un cementerio cuando llegó la flota humana. Restos de naves alienígenas destruidas flotaban en nubes que se expandían lentamente alrededor de los planetas exteriores. Balizas de emergencia parpadeaban débilmente desde unas pocas cápsulas de escape, pero la mayoría había enmudecido. El capitán Marcus Torres estudiaba la pantalla táctica en el puente de la NTS Desafío. El enjambre devorador se había posicionado perfectamente para controlar todas las rutas comerciales principales a través del sistema. Sus naves biomecánicas se movían en patrones que parecían aleatorios, pero que estaban claramente coordinados.
La inteligencia estimaba más de 200 naves del enjambre de diversos tamaños. Capitán, informó la teniente Kim desde la estación de sensores. Detecto a la tercera flota Beltari manteniendo posición cerca de Kepler Prime. 27 naves, incluida la nave insignia del almirante Keitar. Torres asintió. La flota alienígena estaba exactamente donde dijeron que estaría, en una posición defensiva alrededor del planeta más importante, esperando que el enjambre viniera a ellos. Era una estrategia perfectamente lógica que probablemente fracasaría por completo. ¿Alguna noticia del comando de la flota sobre nuestros objetivos de reconocimiento?, preguntó la capitana Vázquez a través del canal de comunicación desde la NTHS Castigo. Recopilación de inteligencia estándar, respondió Torres. Tipos de naves, sistemas de armas, estructura de mando, ya saben cómo va. Lo que no dijo por el canal abierto fue que no tenía intención de llevar a cabo una misión de reconocimiento estándar. Los alienígenas esperaban que la flota humana sondeara las posiciones enemigas, recopilara algunos datos y luego huyera o muriera en el intento. Torres tenía planes diferentes. Todas las naves, mantengan silencio de comunicaciones a partir de este momento, ordenó. Cambien a comunicaciones por láser de haz concentrado únicamente. Nos vamos de casa. Las 5 naves humanas adentraron en el sistema Kepler usando un empuje mínimo y el máximo sigilo. Sus motores de fusión, tan ridiculizados por los alienígenas, producían mucha menos radiación detectable que los exóticos sistemas de energía utilizados por las civilizaciones galácticas avanzadas. Los sensores del enjambre parecían calibrados para detectar firmas de alta energía, no las emisiones relativamente primitivas de la tecnología humana. «Contacto», susurró la teniente Kim. 3 naves del enjambre, clase fragata, patrullando el cinturón de asteroides. Siguen un patrón de búsqueda predecible. Torres sonrió, justo como solían hacer los piratas en el Caribe. Capitán Park, tome la determinación y flanquéelos desde el otro lado del cinturón. Espere mi señal. Las naves humanas se posicionaron con la paciencia de cazadores experimentados. Torres había pasado años estudiando los informes tácticos de las flotas alienígenas que se habían enfrentado al enjambre. Cada batalla seguía el mismo patrón: enfrentamiento a larga distancia con armas de energía, seguido de una rápida adaptación del enjambre, seguido de la retirada o destrucción de los alienígenas. Todas las naves, transmitió Torres por el canal de comunicación láser. ¿Recuerdan lo que hablamos? Nada de armas de energía hasta el final. Solo proyectiles cinéticos. Hagan que cada disparo cuente. La NTHS Desafío aceleró hacia la primera nave de patrulla del enjambre. A una distancia de 5.000 kilómetros, Torres dio la orden. Fuego a discreción. Las naves humanas abrieron fuego con sus primitivas armas cinéticas. Proyectiles de metal sólido disparados a una velocidad tremenda se estrellaron contra las naves del enjambre. Los cascos biomecánicos, diseñados para adaptarse a las armas de energía, no tenían defensa contra la física simple. El metal atravesó el blindaje adaptativo como si fuera papel. La primera nave del enjambre fue destruida antes de que pudiera transmitir una advertencia. La segunda logró enviar una alerta, pero el ataque de flanco del capitán Park la sorprendió por detrás, con proyectiles de cañón de riel destrozando su sección de motores. La tercera nave del enjambre intentó huir, pero los humanos se habían posicionado para cortar toda vía de escape. Fase 1 completada, informó Torres. 3 naves enemigas destruidas. Sin bajas. Capitán, llamó la teniente Kim, con la emoción clara en su voz. Detecto un movimiento masivo del enjambre en todo el sistema. Están convergiendo en nuestra posición. Bien, respondió Torres. Haga una señal a la flota. Comiencen la fase 2. Las naves humanas se dispersaron por el cinturón de asteroides, usando los escombros rocosos como cobertura. Cuando llegaron los refuerzos del enjambre, no encontraron naves de reconocimiento huyendo, sino una emboscada cuidadosamente preparada. La batalla que siguió sería estudiada en las academias militares durante generaciones. Los humanos usaron cada truco sucio que siglos de guerra naval les habían enseñado. Se escondieron detrás de asteroides y atacaron desde ángulos inesperados. Usaron el propio impulso del enjambre en su contra, atrayendo a las naves enemigas rápidas a cursos de colisión con desechos espaciales. Cuando su munición se agotó, improvisaron. La capitana Elena Vázquez de la NTHS Castigo hizo la primera jugada verdaderamente desesperada. Su nave,
gravemente dañada y sin proyectiles cinéticos, cargó directamente contra un crucero del Enjambre que la duplicaba en tamaño. «Castigo a todas las naves», transmitió. «Voy a velocidad de embestida. Díganle a la Tierra que cumplimos con nuestro deber». Pero en lugar de simplemente estrellarse contra la nave enemiga, Vázquez ordenó a su tripulación que preparara el reactor de fusión de la nave para una sobrecarga en el momento del impacto. La NTHC Castigo se convirtió en una bomba nuclear guiada, atravesando el casco de la nave del Enjambre y detonando en su interior. Ambas naves fueron destruidas, pero la explosión eliminó a otras 2 naves del Enjambre que se movían en formación cerrada. «Detecto explosiones secundarias masivas», informó la teniente Kim. «El ataque de la Castigo debe haber provocado algún tipo de reacción en cadena en sus naves». Torres procesó esta información rápidamente. Las naves del Enjambre estaban conectadas de alguna manera, compartiendo energía o datos, o ambos. Destruir una nave podría dañar a otras en la red. «Todas las naves, nueva prioridad de objetivo», ordenó. «Busquen las naves más grandes y conectadas. Esos son los nodos de mando». Las naves humanas restantes ajustaron sus tácticas, centrándose en las naves del Enjambre más grandes que parecían coordinar a las demás. Fue un trabajo brutal. La NTHC Determinación se perdió cuando el capitán Park lideró una acción de abordaje contra una nave del Enjambre dañada, usando nada más que botas magnéticas y cortadores de plasma para luchar contra criaturas biomecánicas en los pasillos de la nave enemiga. Pero los humanos también estaban aprendiendo. Cada batalla les enseñaba algo nuevo sobre las tácticas y debilidades del Enjambre. A diferencia de las flotas alienígenas que se retiraban cuando sus primeras estrategias fallaban, los humanos se adaptaban en tiempo real, cambiando su enfoque en función de las condiciones inmediatas del campo de batalla. «Capitán Torres», llegó una transmisión desde la nave insignia del almirante Keitar. «¿Cuál es su estado?» «Estamos detectando firmas de energía masivas desde su posición». «Reconocimiento completado, almirante», respondió Torres con calma. «Hemos identificado varias vulnerabilidades clave en la doctrina de combate del Enjambre. Transmitiendo datos tácticos ahora». Lo que transmitió no fue el esperado informe de inteligencia sobre tipos y números de naves enemigas. En cambio, fue un plan de batalla completo que mostraba cómo derrotar al Enjambre usando ataques coordinados a sus naves de mando, seguidos de un bombardeo cinético a corta distancia mientras su red estaba interrumpida. «Esto es imposible», fue la respuesta de Keitar. «Nuestros sensores muestran que han destruido más de 40 naves enemigas. Eso es más de lo que toda la tercera flota ha logrado en 6 meses de lucha». «Con todo respeto, almirante», dijo Torres, «quizás han estado luchando contra ellos de la manera equivocada». Los supervivientes humanos, 3 naves de las 5 originales, habían demostrado algo que ningún militar alienígena había creído posible. El Enjambre devorador podía ser vencido, no con tecnología superior o armas adaptativas, sino con tácticas superiores y la voluntad de pagar cualquier precio por la victoria. Mientras las fuerzas restantes del Enjambre en el sistema Kepler comenzaban a retirarse, Torres miró sus naves maltrechas y su tripulación exhausta. Habían perdido 2 naves y más de 300 personas. Para los estándares alienígenas, era una pérdida aceptable para una misión de reconocimiento. Para los estándares humanos, era una victoria digna de celebración. «Teniente Kim», dijo en voz baja, «haga una señal a Nexus Prime. Dígales que la misión de reconocimiento fue un éxito. Dígales que hemos aprendido a matar a estas cosas». La galaxia estaba a punto de descubrir que a veces el enfoque más primitivo era también el más efectivo. Los humanos no habían adaptado su tecnología para luchar contra el Enjambre. En cambio, habían forzado al Enjambre a adaptarse a la guerra humana. Y esa era una batalla que los alienígenas habían estado perdiendo durante miles de años sin darse cuenta. La noticia de la victoria humana en Kepler se extendió por la galaxia más rápido que cualquier informe militar oficial. En cuestión de días, todos los mundos civilizados habían oído la increíble historia. La primitiva flota humana había logrado lo que las fuerzas alienígenas más avanzadas no pudieron. No solo habían sobrevivido al contacto con el Enjambre devorador, sino que los habían derrotado. La almirante Sarah Chen regresó a Nexus Prime a bordo de la NTC Indomable, nave insignia de la flota de guerra de la Tierra, que se expandía rápidamente. El muelle de atraque que una vez se burló de su pequeña colección de naves con motor de fusión ahora bullía de actividad, mientras 50 naves humanas tomaban posiciones alrededor de la enorme estación. La recepción fue muy diferente esta vez.
Almirante Chen, dijo el hegemón Borak, su enorme figura acercándose con lo que parecía casi respeto. El Consejo ha revisado los informes tácticos del capitán Torres sobre el enfrentamiento de Kepler. Debemos admitir que quizás hemos subestimado las capacidades militares humanas. Sara sonrió cortésmente. Agradecemos el reconocimiento del Consejo, hegemón. La Tierra está lista para contribuir plenamente al esfuerzo de defensa galáctico. Sí, bueno, interrumpió Serie 9, su forma cristalina mostrando ahora evidentes trabajos de reparación de batallas recientes. Una victoria no hace la guerra. El enjambre se ha adaptado a nuestras armas durante milenios. Aprenderán a contrarrestar sus tácticas también. Quizás, respondió Sara, pero creo que descubrirán que las tácticas humanas son algo más difíciles de adaptar que las armas de energía y los sistemas de escudos. La sesión formal del Consejo que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica. Por primera vez, se le pidió al representante de una especie observadora en periodo de prueba que se dirigiera a la Asamblea Plenaria sobre estrategia militar. Honorables miembros, comenzó Sara, mirando los cientos de rostros alienígenas que ya no mostraban diversión ni condescendencia. La Tierra ofrece un nuevo enfoque a la crisis del enjambre. Proponemos fuerzas de tarea conjuntas que combinen la doctrina táctica humana con las ventajas tecnológicas alienígenas. Murmullos llenaron la cámara. La idea de que los alienígenas aprendieran de los humanos era casi impensable para la mayoría de las especies. ¿Qué sugiere exactamente?, preguntó el embajador Sistul, su tono cauto pero interesado. Las naves humanas liderarán las formaciones de asalto, explicó Sara. Nuestras naves se enfrentarán a corta distancia usando armas cinéticas para interrumpir las conexiones de red del enjambre. Las naves aliadas proporcionarán apoyo de fuego de largo alcance y capacidades de guerra electrónica. Juntos, podemos combinar los mejores aspectos de ambos enfoques. Liderar formaciones de asalto. La voz de C9 sonó con incredulidad. Está pidiendo a nuestras naves avanzadas que sigan a primitivas naves humanas a la batalla. Les estoy pidiendo que ganen, respondió Sara simplemente. El enjambre se ha adaptado para contrarrestar todos los aspectos de la guerra galáctica avanzada, excepto uno. No saben cómo luchar contra enemigos que se niegan a retirarse. El debate que siguió duró horas. Algunas especies, particularmente los orgullosos Veltari y el tecnológicamente superior colectivo cristalino, se resistieron a la idea de liderazgo humano. Otras, especialmente aquellas que habían sufrido grandes pérdidas a manos del enjambre, estaban más dispuestas a probar nuevos enfoques. Finalmente, el almirante Keitar tomó la palabra. Yo estuve en Kepler, dijo, su voz resonando en la silenciosa cámara. Vi a la flota humana hacer algo que creía imposible. Hicieron que el enjambre se retirara. En 6 meses de lucha, mis fuerzas nunca lo han logrado. Porque ustedes luchan como seres civilizados, dijo Sara, sin crueldad. Se retiran cuando las pérdidas se vuelven inaceptables. Preservan sus fuerzas para futuras batallas. Siguen las reglas establecidas de la guerra galáctica. El enjambre ha aprendido a explotar todos estos comportamientos perfectamente razonables. ¿Y los humanos no siguen estas reglas?, preguntó el representante de la Pacífica Orden Cenobiana. Los humanos siguen reglas diferentes, respondió Sara. Aprendimos la guerra en un mundo donde perder significaba la extinción. Desarrollamos tácticas para situaciones donde la retirada no era una opción. El enjambre puede adaptarse a las armas de energía y los sistemas de escudos, pero es mucho más difícil adaptarse a un enemigo que considera que las pérdidas aceptables son lo que sea necesario para ganar. La votación fue más reñida de lo que Sara había esperado, pero lo suficientemente decisiva como para importar. A la Tierra se le otorgaría autoridad militar de emergencia para coordinar las operaciones de defensa conjuntas. La doctrina táctica humana se integraría con la tecnología y la potencia de fuego alienígenas. La transformación del ejército galáctico comenzó de inmediato. Oficiales humanos fueron asignados a cada flota principal como asesores tácticos. Tripulaciones alienígenas se entrenaron en técnicas de combate a corta distancia que sus especies nunca habían necesitado aprender. Las formaciones de naves fueron rediseñadas para apoyar el agresivo estilo de guerra humano. El capitán Torres, ascendido a comodoro después de Kepler, lideró la primera fuerza de tarea conjunta a la batalla en el sistema Riel. Su nave insignia, la NTHS Desafío, ahora era apoyada por 12 destructores humanos y 30 naves alienígenas de 6 especies diferentes. Recuerden el plan, transmitió Torres a la flota combinada.
Los humanos entran primero y con fuerza. Rompemos sus conexiones de red e interrumpimos sus formaciones. Las naves aliadas proporcionan fuego de cobertura y apoyo electrónico. Nadie se retira hasta que yo dé la orden. El capitán Beltari del crucero Espada de Honor respondió con evidente reticencia. Comodoro, mi nave vale más que todo su escuadrón de destructores. No puedo arriesgarla en un enfrentamiento a corta distancia. Capitán, respondió Torres con paciencia, su nave no vale absolutamente nada si el enjambre arrasa este sistema. Sigan a las naves humanas. Confíen en el plan. La batalla de Riel se convirtió en el modelo para cada enfrentamiento posterior. Las naves humanas cargaron contra las formaciones del enjambre, sus tripulaciones tratando la muerte casi segura como una consideración táctica más. Sus armas cinéticas atravesaban el blindaje adaptativo, mientras los rayos de energía alienígena proporcionaban fuego de cobertura desde mayor distancia. Cuando las naves del enjambre intentaron adaptarse a las nuevas tácticas, se encontraron atrapadas entre dos tipos diferentes de guerra simultáneamente. Lo más importante es que las fuerzas conjuntas se negaron a retirarse cuando la batalla se volvió en su contra. En lugar de preservar fuerzas para futuros enfrentamientos, lo comprometieron todo para ganar la lucha actual. El enjambre, que había aprendido a explotar los patrones de retirada alienígena, se encontró frente a enemigos que preferirían morir antes que ceder terreno. «Esto es una locura», transmitió Sergei 19 durante el apogeo de la batalla, su nave cristalina sufriendo graves daños mientras apoyaba un asalto humano a una nave de mando del enjambre. «Mi pueblo no aceptará estas tasas de bajas». «Su pueblo no existirá si perdemos esta guerra», respondió Torres, su propia nave perdiendo atmósfera por múltiples brechas en el casco. A veces, la locura es lo que requiere la victoria. El sistema Riel fue despejado de fuerzas del enjambre en 18 horas. Por primera vez desde que comenzó la crisis, una gran ofensiva del enjambre no solo había sido detenida, sino completamente destruida. Las naves enemigas supervivientes huyeron al espacio profundo en lugar de enfrentarse a la aniquilación. La noticia se extendió tanto por el espacio civilizado como por los territorios del enjambre. El curso de la guerra había cambiado. El supuestamente invencible enjambre devorador había encontrado su par en una especie demasiado primitiva para saber cuándo estaba vencida. La almirante Sarah Chen recibió los informes a bordo de su nave insignia, mientras las flotas de refuerzo de la Tierra continuaban llegando a posiciones estratégicas en toda la galaxia. Las 50 naves se habían convertido en 1000. La base industrial humana, preparada para una guerra total, estaba produciendo naves más rápido de lo que cualquier astillero alienígena había creído posible. «Almirante», llamó el capitán Martínez desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 subgrupos del enjambre. Piden condiciones». Sara sonrió con amargura. «Dígales que las condiciones son simples. Retirada completa de todos los sistemas colonizados y un alto el fuego permanente. Cualquier violación resultará en la reanudación inmediata de las hostilidades. Y si se niegan, entonces continuaremos la guerra hasta que no queden fuerzas del enjambre para negarse». La galaxia observó con asombro cómo el enfoque de la humanidad hacia la guerra comenzaba a influir en todos los aspectos del conflicto. Especies alienígenas que habían luchado defensivamente durante milenios comenzaron a lanzar operaciones ofensivas. Civilizaciones que nunca habían cooperado comenzaron a compartir tecnología y a coordinar estrategias. El enjambre devorador, que se había adaptado para contrarrestar toda forma conocida de guerra galáctica, se encontró incapaz de contrarrestar algo mucho más simple y peligroso. Un enemigo que se negaba absolutamente a rendirse. La nebulosa del vacío había sido evitada por la civilización galáctica durante miles de años. La oscura y retorcida región del espacio más allá del borde exterior era hogar de tormentas cósmicas, estrellas inestables y peligros de navegación que hacían el viaje casi imposible. Era el lugar perfecto para que el enjambre devorador construyera su última fortaleza. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de la NTS Indomable, mirando la pantalla táctica que mostraba la flota más grande de la historia galáctica. Más de 3.000 naves de docenas de especies, todas unidas bajo una única estructura de mando que habría sido imposible de imaginar un año atrás. «Almirante», informó el capitán Torres desde su puesto como coordinador táctico de la flota. «Los exploradores de largo alcance confirman los informes de inteligencia. El enjambre ha construido enormes estaciones de cría por toda la nebulosa. Si completan su expansión, podrían generar refuerzos ilimitados». Sara sintió con gravedad.
La batalla final siempre había sido inevitable. El enjambre había aprendido de sus derrotas, adaptando no solo su tecnología, sino también su estrategia. En lugar de enfrentarse a las fuerzas galácticas combinadas en batalla abierta, se habían retirado a una posición donde el propio entorno era su aliado. ¿Informe de composición de la flota?, preguntó ella. 1.000 naves humanas de todas las clases, respondió Torres. 2.000 naves aliadas, incluyendo cruceros pesados, plataformas de energía del colectivo cristalino, casas de enjambre de la Confederación Colmena y naves de apoyo de otras 37 especies. Personal total, 4,2 millones de seres. Sara sintió el peso de esas cifras. 4 millones de vidas bajo su mando, enfrentándose a un enemigo que se había fortalecido durante cada retirada. El enjambre había utilizado bien su tiempo en la nebulosa, construyendo defensas y generando nuevos tipos de naves diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas humanas. ¿Y qué hay de la nebulosa en sí?, preguntó el almirante Keitar, quien se había convertido en uno de los lugartenientes más confiables de Sara a pesar de su difícil primer encuentro. Nuestros sistemas de navegación estarán severamente limitados una vez que entremos en la zona de tormenta. Ahí es donde la experiencia humana se convierte en una ventaja, respondió Sara. Mi especie aprendió a luchar en tormentas, en la oscuridad, en condiciones donde la tecnología avanzada fallaba. Navegaremos por instinto y determinación. La voz de CR-9 crepitó por el canal de comunicación desde su nave insignia. Almirante Chen, mis computadoras de batalla han ejecutado todos los escenarios posibles para este enfrentamiento. Las proyecciones de bajas son extremas. Podríamos perder el 60% de nuestras fuerzas incluso si logramos la victoria. Entonces nos aseguraremos de que la victoria valga el 60% de nuestras fuerzas, respondió Sara con calma. Hagan una señal a todas las naves. Entramos en la nebulosa en 1 hora. El avance hacia la nebulosa del vacío fue como descender al mismo infierno. Las tormentas cósmicas causaban estragos en los sistemas de sensores. Las computadoras de navegación fallaban regularmente. La comunicación se volvió difícil, ya que la interferencia electromagnética de la nebulosa bloqueaba la mayoría de las señales de largo alcance. Pero las naves humanas siguieron adelante, liderando formaciones de naves alienígenas a través del caos por estima y pura determinación. Capitanes que se habían entrenado durante décadas en el arte preciso de la guerra galáctica, se encontraron siguiendo naves con motor de fusión guiadas por oficiales que navegaban por instinto. «Contacto», llamó la teniente Kim desde la estación de sensores de la NTHC Desafío. Formaciones masivas del enjambre adelante. Cuento más de 5.000 naves, además de las estaciones de cría. La fuerza enemiga era más grande que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. El enjambre había usado bien su tiempo, construyendo tipos de naves diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas humanas. Naves fuertemente blindadas que podían sobrevivir al bombardeo cinético, interceptores rápidos diseñados para romper las formaciones de ataque humanas, naves de mando enterradas en lo profundo de pantallas protectoras de naves más pequeñas. A todas las naves humanas, transmitió Sara a su flota. Recuerden a qué vinimos. No estamos aquí para ganar una victoria limpia. Estamos aquí para terminar esta guerra permanentemente. Cueste lo que cueste. La batalla de la nebulosa del vacío comenzó con el asalto coordinado más grande de la historia militar. Las naves humanas cargaron contra las formaciones del enjambre, mientras las naves alienígenas proporcionaban fuego de apoyo desde múltiples direcciones. El espacio alrededor de las estaciones de cría se convirtió en un laberinto de explosiones, escombros y combate desesperado. La capitana Elena Vázquez, al mando de una nueva nave que llevaba el nombre de su anterior nave, lideró el primer ataque de ruptura contra las defensas exteriores. La NTHC Castigo II, acompañada por 6 destructores, atravesó 3 líneas defensivas usando tácticas que desafiaban todos los principios de la guerra civilizada. «Estamos recibiendo fuego intenso», informó mientras el blindaje de su nave era sistemáticamente destruido por las armas del enjambre. Brechas en el casco en las cubiertas 4 a 7, motores al 30%, solicitando apoyo inmediato. «Negativo», respondió Sara. «Continúe su ataque. Todas las demás naves, sigan a la Castigo a través de la brecha». Fue un cálculo brutal. La nave de Vázquez estaba condenada, pero su sacrificio abría un camino para que docenas de otras naves alcanzaran las estaciones de cría.
La doctrina naval humana siempre había aceptado que algunas naves se perderían para lograr la victoria. Los alienígenas todavía estaban aprendiendo a pensar de esa manera. La batalla se prolongó durante 18 horas. Las naves humanas morían por docenas, sus tripulaciones luchando hasta el último aliento en lugar de retirarse. Las naves alienígenas, inspiradas por la determinación humana, presionaron con ataques que habrían abandonado en conflictos anteriores. La nebulosa se convirtió en un cementerio de metal y carne de 100 mundos diferentes. Pero lenta e inevitablemente, las defensas del enjambre comenzaron a desmoronarse. Su tecnología adaptativa podía contrarrestar las armas de energía y desviar la mayoría de los ataques, pero no podía adaptarse a enemigos que usaban sus propias naves como armas. Capitanes humanos embistieron sus naves contra las naves de mando del enjambre cuando la munición se agotó. Grupos de abordaje lucharon cuerpo a cuerpo en los pasillos de las naves enemigas. Ingenieros prepararon sobrecargas de reactores que convirtieron naves dañadas en bombas masivas. Almirante, informó Torres desde su nave insignia dañada en batalla. Las estaciones de cría están fuertemente defendidas, pero hemos identificado su red de distribución de energía. Si podemos eliminar el núcleo central, todo el complejo se apagará. Sara miró la pantalla táctica. El núcleo central estaba enterrado en lo profundo de las defensas más fuertes del enjambre, protegido por cientos de naves y plataformas de armas automatizadas. Alcanzarlo requeriría un asalto directo a través del corazón del territorio enemigo. ¿Cuántas naves?, preguntó ella. Para un ataque exitoso, todo lo que nos queda. E incluso así, las posibilidades son quizás del 30%. Sara sintió el peso del mando como nunca antes. Estaba a punto de ordenar la destrucción de la fuerza militar más grande de la historia galáctica por una probabilidad del 30% de terminar la guerra. Hagan una señal a todas las naves, dijo en voz baja. Asalto final. Todas las naves, todas las direcciones. Terminemos esto ahora. Lo que siguió fue menos una batalla que una catástrofe controlada. Más de 2.000 naves convergieron simultáneamente en la posición central del enjambre. El enemigo, abrumado por ataques desde todas las direcciones, no pudo adaptarse lo suficientemente rápido para contrarrestarlos todos. Las naves humanas lideraron el camino, sus tripulaciones cantando viejas canciones de batalla mientras cargaban hacia una muerte segura. La NTHS Indomable, la nave insignia de Sara, tomó la posición de punta en el asalto final, su casco ardiendo por el fuego enemigo mientras se abría paso a través de la última línea defensiva. Integridad del casco fallando, informó el oficial de control de daños. Múltiples fallas en los sistemas. No podemos soportar mucho más de esto. No necesitamos mucho más, respondió Sara, viendo cómo el núcleo central del enjambre se hacía más grande en la pantalla principal. Todas las armas apunten al complejo del reactor principal. Todo lo que tenemos. Los momentos finales de la batalla fueron casi silenciosos. La NTHS Indomable, junto con otras 17 naves humanas y 43 naves alienígenas, abrieron fuego simultáneamente sobre el núcleo de energía central de la estación de cría. La explosión que siguió iluminó toda la nebulosa, destruyendo el núcleo, las estaciones circundantes y todas las naves en un radio de 50.000 kilómetros. Cuando la luz se desvaneció, la nebulosa del vacío estaba en silencio. La última fortaleza del enjambre devorador había desaparecido, reducida a nubes de escombros en expansión. De las 3.000 naves que habían entrado en la nebulosa, menos de 800 permanecían funcionales. Pero habían ganado. Todas las estaciones, informe de daños, gritó Sara, su voz ronca tras 18 horas de batalla. Almirante, llegó la voz de Torres a través del crepitante sistema de comunicación. Aquí el Comodoro Torres a bordo de... Bueno, lo que queda de la desafío. Mostramos eliminación total de la fuerza del enjambre. No se detectan naves enemigas en ninguna parte de la nebulosa. Sara cerró los ojos y sintió el peso de la victoria. La galaxia estaba a salvo. El enjambre devorador estaba roto. Pero el precio había sido más alto de lo que nadie había imaginado. Almirante Chen, llegó una transmisión del almirante Keitar. El Consejo Galáctico ha transmitido sus términos de rendición a cualquier fuerza restante del enjambre. Retirada completa de todo el espacio civilizado, alto el fuego permanente, reparaciones por las colonias dañadas. ¿Y su respuesta?, preguntó Sara. Aceptación incondicional. La guerra ha terminado. En los días que siguieron,
Mientras las flotas supervivientes regresaban maltrechas al espacio civilizado, la galaxia comenzó a comprender lo que había sucedido. La especie que había sido ridiculizada por su tecnología primitiva se había convertido en la arquitecta de la mayor victoria militar de la historia galáctica. La oferta del Consejo Galáctico fue unánime. La Tierra no solo recibiría la membresía plena, sino el liderazgo de la nueva iniciativa de defensa galáctica. La doctrina táctica humana sería estudiada y adoptada por todas las academias militares del espacio conocido. La voluntad de sacrificarlo todo por la victoria se había convertido en el nuevo estándar para la guerra galáctica. La almirante Sarah Chen se encontraba una vez más en la cubierta de observación de Nexus Prime, mirando la flota mixta de naves humanas y alienígenas que ahora